El susurro de la bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. No sé cómo haya sido su infancia, pero en la mía desde muy niño nos enseñaron a trabajar. De muy chicos a hacer pequeños encargos. A medida que se iba creciendo, labores más pesadas. Tendría yo unos 12 años y debía ir donde los abuelos por una encomienda. Era bastante retirado de mi casa. Además de eso, había que cruzar un pequeño bosque para subir a la casa. Yo era el mayor de mis primos, así que debía ser el encargado. Subo con prontitud. Quiero volver antes que empiece a caer la tarde. Debo confesar que sentía miedo de aquel pequeño bosque, más que nada por la fama de brujería que había por allí. Eso era algo que no podía decir en casa, porque mi padre y mi abuelo dirían que los hombres no sentimos miedo. De regreso a casa, veo una gran serpiente en medio del camino. Está enrollada y me impide el paso. Me paro ahí pensativo. Sé que aquella serpiente no es venenosa, es una boa constrictor. En mi región la llaman culebra. Como les digo, no es venenosa, pero sí peligrosa, y más aquella de ese tamaño. Después de mucho pensarlo, decido bajar por un lado del camino, donde por la maleza es difícil caminar. Cuando trato de internarme, escucho la serpiente que habla. Claro, yo sé que suena algo loco, pero eso fue lo que pasó. La serpiente habla, en susurros. ¿A dónde vas?, pregunta. Yo corro por entre la maleza sin pensar en que puede hacerme daño. No veo la serpiente, pero sí el susurro que sigue detrás de mí. ¿A dónde vas? La pregunta sigue y yo más veloz, aún buscando el camino más abajo. Cuando logro salir del bosque, escucho arriba en el camino una carcajada terrorífica. No conté eso en casa, puesto que de hacerlo tal vez me dieran una reprimenda por miedoso, pero en las noches despertaba con pesadillas. Escuchaba esa voz y me veía cuando esa boa me tragaba. Una mañana debo volver donde los abuelos, por unos huevos para mi madre. A pesar del temor que siento de aquel pequeño bosque, me anima que es muy temprano y de apresurarme volveré al caer la tarde. Efectivamente, así es. De vuelta a casa, aún el sol está en lo alto. Yo feliz de regresar con prontitud. Al llegar al lugar donde me había encontrado la serpiente, me pongo atento, pero allí no hay nadie, así que sigo tranquilo. En ese mismo lugar hay un árbol de altramuz. Este en cosecha da sus pepitas por grandes cantidades, así que yo me entretengo recogiendo de aquellos pequeños frutos de colores. Cuando levanto la mirada de nuevo, caigo en la cuenta que no veo ningún camino. Además de esto, ya es de noche. Mi único remedio es llorar, llorar en un mismo lugar. No veo a dónde pueda dirigirme. Estoy en estas cuando una carcajada cubre todo el bosque y de nuevo ese susurro. ¿Y ahora a dónde irás? Lloro con más fuerza y la risa se hace más fuerte. Donde hace poco estaba yo recogiendo pequeños frutos, veo la serpiente. Es ella quien susurra, es ella quien se ríe. Me quedo paralizado por el miedo. Estoy así embelesado mirándola, cuando la veo transformarse en una mujer. Toda su vestimenta es de color gris. Al estar de pie, ya hecha mujer por completo, me mira fijamente. Yo pienso lo peor, más aún que no soy capaz de moverme. Hasta creo que ni de respirar, pero ella solo me mira con sus ojos grises como su vestido, su nariz puntiaguda y su boca que no parece tener labios. Son una línea que define el lugar donde está su boca, pero esta no hizo nada. Solo la vi treparse a un árbol de un salto, dar un chillido y una carcajada y desaparecer en medio de la noche. Muerto del susto, regreso a casa de los abuelos. Mi abuela se sorprende de verme allí en la noche. Piensa que tal vez algo malo ocurrió en casa. Yo un poco tranquilo, porque el abuelo está en otra habitación jugando cartas con mis tíos.
Así que cuento a mi abuela lo sucedido. Ella sin más dice que eso es una bruja, de esas malvadas que se divierte asustando a mujeres y niños. Me dice que no me preocupe, que esa noche duerma allí. Ya mañana ella hablará con mis padres. En la mañana uno de los tíos va para el pueblo y debe pasar por mi casa. Así que la abuela manda razón de que yo estoy en casa y estoy bien. Ya en la tarde volveré y la abuela después contará lo ocurrido. A pesar que la abuela y los tíos todo les parece extraño, no preguntan nada. Las cosas de la abuela no tienen preguntas ni discusión. La abuela me dio unas pequeñas frutas. Me dijo que se llamaban estramonio. Cuando volviera a casa de seguro la serpiente estaría en el mismo lugar. Esperaba asustarme y divertirse con mi miedo, pero al verla debo tirarle estas pepitas de estramonio. Allí verá esa malvada lo que es bueno y yo veré quién es la bruja. Me dice la abuela que quien sea la bruja, el estramonio le hará revelar su identidad. La abuela me dice que debo ir solo porque si no esta no se presentará. Así que armado del estramonio y ni una pizca de valor, tomo camino a casa. Efectivamente, al llegar allí veo la serpiente. Es una serpiente, pero con cara de mujer, y al verme susurra: ¿a dónde vas? Y suelta una carcajada. No saben lo horripilante y aterrador que es ver hablar y reír una serpiente. Muerto de miedo, lanzo las semillas de estramonio. Apenas estas tocan la serpiente, esta da un grito desgarrador y sin preámbulo se convierte en una mujer que yo conozco bien. Es Rosalba, la mejor amiga de mi madre. Es dar ese grito y salir corriendo por el bosque, por entre árboles y maleza. Sus gritos son tan fuertes y lastimeros que se escuchan en todo el bosque. Llego a casa y mi madre me pregunta lo ocurrido, pero por orden de mi abuela, solo debo decir que la abuela vendrá al día siguiente a contar lo sucedido. Así pasa. Cuando la abuela entra, lo primero que me pregunta en secreto es: ¿y quién es la bruja? Le digo que Rosalba. Mi abuela le cuenta todo a mi madre, incluido quién es la bruja. Mi madre no discute sobre el tema. Si lo dice la abuela, así es. Rosalba más nunca volvió a casa y cada que se encuentra alguien de mi familia, baja la cabeza y nos rehúye la mirada. Trovadores, deseo que estén disfrutando de estos relatos y antes de continuar con el siguiente, deja un pulgar arriba y cuéntanos qué tal te pareció el susurro de la bruja. Si aún no estás suscrito, es el momento de que le des fuerte al botón de suscripción, activando la campanita de notificaciones. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, Alex Morales Gómez. Síguelo. Demonios. La mayoría de veces que estas cosas suceden no se sabe el porqué. En esta ocasión, sí se sabe el inicio de lo ocurrido. En un tiempo llegó al barrio una iglesia cristiana con un pastor con gran poder para expulsar a los demonios. Fue así que allí llevaron a una mujer, la cual se decía que estaba poseída por un demonio. Se llevó a cabo el respectivo exorcismo. Decían que ella se revolcaba, gritaba, echaba babasa por la boca y hablaba en diferentes idiomas. Lo que para el pastor sería algo de rutina se le convirtió en un calvario, ya que la mujer sufrió un paro cardíaco y murió ahí. El pastor quedó en una investigación judicial, mientras la iglesia debió irse del lugar. Las personas del sector no querían saber nada de ellos. Ahí empezó todo. Se cree que el demonio que poseía a aquella mujer quedó ahí en ese punto, y fue así que varias mujeres empezaron a suicidarse. Aunque el suicidio ya es algo tenebroso, estas lo hacían con sus niños pequeños. En el lapso de un año lo hicieron unas 10 mujeres. Acá les contaré 2 de los casos que sé, porque las conocí. Llegó a vivir a un lado de mi casa una mujer con sus 2 hijos. Una niña de unos 4 o 5 años. La niña era el esposo con quien vivían en el momento.
El niño tendría unos 10, pero era un matrimonio anterior. La pareja era una familia adinerada. Al parecer tenían su propia empresa. Ambos salían a las labores del día a día, así que tenían una joven que cuidaba a los niños y los llevaba a la escuela. La chica era muy joven y bonita. Una tarde la esposa volvió antes de tiempo y encontró a su esposo con la empleada. Esto rompió por completo su corazón y su cordura. Muchos dirían que fue un demonio que entró en ella. Empezó a vengarse con la pequeña. Por nada la castigaba y decía que ella era el fruto de ese mal hombre. El niño intentaba defender a su hermanita, pero él era muy pequeño para esto. El esposo trataba de hablar con ella, pero esta permanecía encerrada. No quería saber de él ni del mundo. Una noche, dicen que daba gritos como loca en la casa. Más que gritos, eran rugidos. Parecía un animal herido. Esa noche tomó a la pequeña en brazos y la lanzó por el balcón. Esta murió al instante. El pequeño intentó impedirlo, pero le fue imposible. Después de esto, la madre fue a las escaleras y se colgó del cuello con una soga. La mujer era rubia, de piel blanca. Cuenta el niño que al verla, lo que iba a hacer, la vio a la cara. Era de cabello negro brillante y piel morena. Sus ojos verdes, en ese momento eran negros. Su mirada y una sonrisa diabólica le hicieron asegurar que en ese momento ella no era su madre. El lugar se llenó de policías y entes de la investigación forense. En el cuarto de la mujer encontraron que se hacía del cuerpo en cualquier lugar y que comía arañas y animales que encontraba, como ratas y lagartijas. Entre sus cosas encontraron una nota que había dejado dirigida a su esposo donde decía: yo sufrí y tú sufrirás toda la eternidad. El esposo, después de las investigaciones, se marchó de allí con el pequeño. Nunca más volvimos a saber de ellos. El siguiente caso pasó con una compañera de trabajo. Ella era una mujer muy trabajadora. Tenía un niño de 8 y una niña de 5. Su esposo era un hombre bebedor y mujeriego, pero ella se negaba a aceptarlo. Aunque muchas de mis compañeras le decían, ella se hacía la desentendida. En verdad lo amaba con locura. Una tarde que iba para su casa, lo vio en un bar besándose con otra mujer. Allí toda la realidad la golpeó de frente. Fue donde su madre y recogió los niños. La madre no se los quería entregar, la veía desencajada. Parecía otra, dijo la madre. Pero esta no se dio a razones y salió con sus 2 pequeños. Cuando llegó a la estación del metro, apenas venía el tren, ella se lanzó con sus 2 pequeños. Ella dijo: ya no vamos a sufrir más en esta vida. Los niños gritaban: no mamá, no mamá. La mujer no hizo caso a sus pequeños. Allí murieron los 3. Las personas que vieron aquello y le gritaban que no lo hiciera, aseguran que al lanzarse a los rieles del tren, esta miró la estación. En su cara tenía una sonrisa diabólica. No era la mujer que había pasado con los niños de la mano, esta era otra. Los vecinos, viendo lo que ocurría, debieron hablar con el sacerdote de la iglesia para que éste realizara unas oraciones en las casas y lugares de los suicidios y regara con agua bendita muchas calles de allí. Esto se llevó a cabo con un gran ritual. Una romería de personas lo seguían rezando oraciones, pidiendo que se fuera de allí el mal. Tal vez tuvo algo de efecto, porque desde entonces no volvió a ocurrir algo así. El candelabro, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Recién cumplí los 18. Nos fuimos a vivir a una pequeña hacienda que mi padre compró en un valle muy bello. Desde nuestra casa se veía un alto muy lindo. Mi padre intentó contactar con los dueños para comprar esa propiedad, pero le fue imposible, así que se decidió por el valle. Su precio era bastante módico. Rápidamente nos instalamos en nuestro nuevo hogar. Apenas llegaba la oscuridad. Arriba en el alto se veía una luz que caminaba todo el lugar. Se escuchaba un lamento que llamaba: mamá, mamá, mamá.
Era una cosa de cada noche. Mi padre aseguraba que era un entierro, que tal vez allí en ese alto había mucho oro, pero mi madre decía que eso era un alma en pena, que aún no había podido descansar. Una tarde bajamos al pueblo. Mi padre le preguntó al dueño de la cantina qué era ese alto. Este le dijo que hacía mucho tiempo allí había vivido una familia, pero una mañana encontraron el cuerpo de su única hija, muy joven, apuñalado, y sus padres por ninguna parte. Dicen que le dieron más de 12 puñaladas. No se sabe el por qué. No tenían enemigos, bueno, tampoco amigos, ya que era una familia muy solitaria que vivían allá en el alto. Solo bajaban al pueblo a comprar víveres. Después de esto, llegó un hermano del dueño, quien es y sigue siendo el único heredero. Vivió unos pocos días ahí, pero pronto dejó el lugar porque decía que allí asustaban. Mi padre, convencido de que allí habían dejado oro escondido o enterrado, como decían los abuelos, una noche me invitó que subiéramos al alto. Yo sentía miedo de ese lugar. No entendía por qué, pero esa luz y esos lamentos no era una cosa de este mundo. Aún así lo acompañé. Llegamos a eso de las 9 de la noche. Escuchábamos los lamentos, unos tan tristes que te hacían poner la piel como arroz. Se escuchaban en todo el lugar, no salían de un lugar fijo. Mi padre alumbraba tras unos árboles, porque a pesar de que allí hubo una casa, ya no quedaba nada de ella, ni siquiera los cimientos, solo maleza y vegetación. Mientras mi padre miraba debajo, yo siento un frío inusitado detrás de mí, así que con prontitud miro a ver qué es lo que pasa, cuando veo frente a mí una joven muy bella. Llevaba en su mano un candelabro encendido, sus ojos grandes, piel morena, labios color carmín y un vestido rojo que le quedaba espectacular. Hay cosas que la mente no puede explicar, a sabiendas de que allí no debería haber nadie, menos a esas horas de la noche. A pesar que un frío me llenaba el cuerpo, sentía mis pies pesados, mi piel estaba erizada. Aún así le quise hablar, pero cuando me salió la primera palabra, ella se convirtió en una calavera. Su vestido no era rojo, su vestido era blanco, manchado por sangre. De un grito de terror, mi padre corrió a socorrerme o a ver qué era lo que sucedía, pero allá al frente donde estuvo la joven con su candelabro no había nadie, solo la noche, solo el frío y ese terror que me acompañaba. Mi padre, al contrario de asustarse, se sonrió y dijo: "Es aquí, es aquí". Rápidamente empezó a excavar en el punto donde yo había visto a la chica. Allí encontramos un candelabro viejo de hierro, tan oxidado que se desbarataba a la hora de sacarlo. Mi padre estuvo más de una hora cavando y cavando, esperando encontrar oro, pero solo encontramos ese candelabro. 2 noches después volvimos al lugar. Aunque sentía miedo, también esperaba volver a ver esa linda chica, pero no fue así. Estando en esto de cavar y cavar, porque mi padre aseguraba que podríamos encontrar un gran tesoro, escuchamos los lamentos. "Hija, hija". Así fue que donde se escucharon los lamentos, mi padre corrió a cavar. Allí no había ningún tesoro, solo la osamenta de 2 personas, al parecer los padres de la chica. Mi madre cree que la chica murió en su lecho. Cuando despertó, su alma seguía buscando a sus padres, los cuales no encontraba. Para ella, aún estaba viva. Seguía viviendo en ese tiempo, en ese pasado, en ese día fatídico de su muerte y de la muerte de sus padres, los cuales habían enterrado al lado de la casa, y según se cuenta, allí quedaba la leña, y por esto nadie dio en buscar allí. La chica que no podía descansar hasta no encontrar a sus padres, o al menos los restos de estos. Después de aquello, no se volvió a escuchar los lamentos, ni se volvió a ver la luz del candelabro. Sin embargo, quienes conocieron la historia y conocen la región, aún hoy en día temen subir por allí en las noches, porque dicen que no solo el alma de la chica sigue rondando, sino también la de sus padres, porque los asesinaron, y quien los asesinó es algo que nunca sabremos. Ella trató de abrir la puerta de mi auto. Es
escrito por Amanda Priestess-Law. Esta es una experiencia que tuve cuando tenía 16 años, durante el verano de 1995. Era junior en la escuela secundaria. Era un nerd del teatro y salía mucho con mis dos mejores amigos, Stella y Chris. Chris era la abreviatura de Chrissy. Por la noche, por lo general recogíamos a algunos amigos. Comprábamos cerveza y fumábamos en la licorería local con una de nuestras identificaciones falsas. Luego nos dirigíamos al depósito o a un parque local para disfrutar de nuestros productos obtenidos ilícitamente. Este viernes por la noche en particular, conducía el Mercedes 450 SL de 1976 de mi padre. Se lo estaba comprando a él, con pago a largo tiempo. Estaba en buen estado y funcionaba bien, pero tenía 19 años, por lo que tenía algunos problemas menores. Una era que la puerta del lado del pasajero rara vez se podía bloquear automáticamente usando la cerradura del lado del conductor. Esto es algo relevante más adelante. Recogí a Stella, a Chrissy y Ted alrededor de las 8 de la noche. Nos sentíamos bien y extra felices porque era viernes. Ted tuvo que ir en el asiento delantero porque medía 6,1 pulgadas y el asiento trasero apenas permitía que dos personas pequeñas, Stella y Chris, se sentaran allí. Condujimos hasta nuestra licorería favorita, justo al final de la calle del embalse, y Ted y Stella salieron a comprar cigarros y cervezas, mientras Chris y yo nos quedamos en el auto charlando. Alrededor de un minuto después de que nuestros amigos entraron a la licorería, una vieja camioneta Chevy se detuvo unos 6 pies detrás de mí y me bloqueó el paso. Al principio pensé que era solo un ciudadano borracho que estaba haciendo el tonto. Luego, una mujer delgada y pálida con cabello castaño hasta los hombros se acercó a la ventana del lado del pasajero y trató de iniciar una conversación conmigo y con Chris. Los ojos de la mujer estaban dilatados y dijo algo acerca de que ella y sus amigos eran cineastas, aficionados, y estaban buscando para nosotros su próximo trabajo. Chris y yo intercambiamos una mirada y ambos estábamos en la misma página de ¿qué diablos? ¿De qué es lo que habla esta mujer? Tenía un mal presentimiento y una sensación muy fuerte de que la mujer iba a intentar subirse a mi auto. Así que sutilmente comencé a presionar el botón de bloqueo, con la esperanza de que lo hiciera. La mujer solo estaba balbuceando en este punto y puso su mano en la manija de la puerta del lado del pasajero. Pero literalmente un segundo antes de que intentara abrir la puerta, mi dulce y pequeño Mercedes finalmente obedeció mi golpeteo frenético y cerró la puerta con un fuerte clic. La mujer pareció confundida por un segundo. Volvió a probar la manilla, pero mi coche estaba cerrado. Ahora estaba asustado y enojado. Sabía que el peso en vacío de un 450 SL del 76 era aproximadamente 4 toneladas. La furgoneta Chevy detrás de mí pudo haber estado bloqueándome y tenía el peso de la acera encima de mí, pero era muy pesado. Apuesto a que podría hacerle mucho daño si lo golpeara con el pie en el suelo, especialmente si lo hiciera repetidamente. Entonces dije en voz muy alta: «Señora, quite las manos de mi maldito auto, aléjese, vaya y dígales a sus amigos que necesitan mover su maldita camioneta, ahora, porque la voy a pisotear en reversa y destrozar su mierda. Voy a destrozar su furgoneta como si fuera un trozo de papel de aluminio». Tiré mi llave y aceleré mi motor. Ronroneaba como la pequeña y dulce central eléctrica de succión de gasolina que era, y mi auto se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con cada revolución. No estaba mintiendo, y creo que la mujer lo vio. Los ojos de la mujer se abrieron como platos y corrió hacia la camioneta gritando: «¡Vamos, vamos, vamos!». Mientras corría de regreso a la camioneta, vi a un tipo delgado con cabello largo y fibroso que salía corriendo de la tienda de licores hacia la camioneta también. Saltó a la parte trasera y la furgoneta salió disparada, dejando una lluvia de grava y gases de escape grises a su paso. Unos 10 segundos después, mis amigos Ted y Stella salieron caminando de la licorería.
Mi adrenalina estaba superfluyendo y me sentí aliviado de verlos. Chris y yo les contamos lo sucedido y compartieron su experiencia. Dijeron que el tipo que entró en la licorería acababa de pasar junto a ellos y comenzó a divagar sobre algunas cosas raras de Jesús y la Biblia al empleado. También les dijo algo a mis amigos acerca de que se veían de mente abierta, y le dio a Estela un gran escalofrío cuando la miró. El chico del mostrador acababa de escuchar durante unos minutos mientras mis amigos esperaban pacientemente para comprar cigarrillos. Entonces el tipo escuchó las revoluciones y los gritos y salió corriendo por la puerta. El empleado preguntó a mis amigos si el hombre estaba con ellos y dijeron que no. Dijo que pensaba que estaban todos juntos o le habría dicho al tipo que se fuera porque sonaba loco. Entonces mis amigos compraron cerveza y cigarrillos y se fueron. Todos pensamos que era una mierda bastante rara. Hasta el día de hoy, estoy tan agradecido de que mi puerta esté cerrada. Lo que sea que esa mujer y sus amigos querían, no era nada bueno. El Riviel, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Se cree que este personaje fue un sacerdote que por ociosidad quemó un rosario. Otros dicen que lo hizo porque esto le daría la aceptación del demonio. La realidad es que el sacerdote se desapareció. Cuenta la leyenda que el mismo Dios lo castigó y lo hace vagar por el mundo. Es como una especie de judío errante que vaga por ríos asustando a las personas. Pescadores, mineros y bohemios. Siempre sale en las noches y da unos gritos espantosos, acompañados de una risa tan tenebrosa que asusta hasta el más valiente. Este les mueve las embarcaciones hasta hacerlos caer al agua. Se cree que busca ahogarlos. Salí con mi padre a las labores de pesca. Nosotros conocíamos perfectamente la leyenda del Riviel, así como lo narro. Solo era una leyenda. Nadie de mi familia o amigos había tenido un encuentro con dicho personaje. Era un domingo. Mi abuela nos pidió no salir a pescar. Era un día extraño, aseguró ella. Pero mi padre le dijo que había que subsistir. La pesca era nuestro sustento diario. Era de madrugada. Apenas los primeros rayos del sol se veían en la lejanía con nuestra canoa. Nos fuimos río arriba, buscando lugares espesos para tirar la atarraya. Habían días buenos y otros no tanto, pero ese día había sido pésimo. Mi padre no se podía explicar cómo era que no habíamos podido sacar ni un solo pez, solo maleza, ramas y rocas. Era algo frustrante. Subimos hasta el último recodo donde acostumbrábamos ir. Ahí nos comimos un bocadillo y emprendimos de regreso a casa. Ya era más de mediodía. Bueno, cabe aclarar que el río arriba llevamos la canoa jalada por una cuerda, mientras nosotros vamos por la orilla. Ya de regreso subimos en ella y dejamos que la corriente haga su trabajo. Todo aquel día iba mal, no solo la pesca, el cauce del río estaba bajo y cada momento nos atascábamos en algún tronco. Mi padre maldecía por nuestra mala estrella. Debía hacerle caso a mi madre, repetía a cada momento. Entre estas y otras nos sorprendió la noche sin llegar a casa. Faltaba poco. Nos quedaban 2 puntos de pesca donde tirábamos las redes. Al acercarnos al último punto, vimos cómo los peces saltaban en el agua. Era un hervidero de peces. Mi padre organizaba la atarraya, reía y decía que no todo estaba perdido. Allí libraríamos el día. Nos acercábamos con cautela para no asustar los peces. Lo primero fue una risa suave, se escuchaba a la orilla del río. Mi padre, molesto, dijo que ese impertinente nos espantaría a los peces. La risa se hizo más fuerte y tenebrosa. Ya no era una simple risa, eran unas carcajadas que tronaban por todos lados. No podíamos ver de dónde venían, pero eran bastante aterradoras, como para dejar de preocuparnos por la pesca y sí por el origen de aquellas carcajadas. Lo vimos salir al lado de nuestra canoa. Era un hombre con su cara curtida por el sol. A simple vista, era un hombre común y corriente, pero sus ojos rojos no eran un color rojo normal, eran 2 brasas ardientes.
Al verlo dio un grito de terror. Mi padre, más sagaz, intentó dar un giro a la canoa y huir. Pero ese hombre nos dio un golpe en un costado y fuimos a caer al agua. No era esto un problema para personas como nosotros, enseñados al río. Pero al caer este personaje empezó a dar carcajadas y gritos ensordecedores. El río se creció, se salía del cauce y amenazaba con ahogarnos. Como pudimos nos agarramos de la rama de un árbol. Allí pasamos cosa de 2 horas, hasta que el río volvió a la normalidad y las risas y gritos se fueron perdiendo en la lejanía y la oscuridad. Volvimos a casa sin un solo pez. Al contarle esto a la abuela, nos dijo que nos habíamos encontrado con el riviel. Nos debíamos sentir afortunados de estar vivos. Cuando aparece, siempre se cobra una o varias víctimas. Si aún no estás suscrito a este canal, dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones. La mejor forma de apoyarnos es dejando tu pulgar arriba y un comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. El nuevo brujo, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Estas son 2 historias en una, pero estaban unidas la una con la otra. Aún estaba yo en la escuela cuando llegó a vivir enseguida a una casa de mi padre, un hombre llamado Antonio, pero todos le decían Toño Tabaco, por su peculiaridad de tener siempre un tabaco entre sus labios. Aunque no era de por allí y nadie lo conocía, pronto se fue haciendo famoso porque su brujería era poderosa e infalible. Podía acabar con cosechas o hacer que éstas germinaran, hacer que llegara la lluvia o la sequía según los deseos del cliente. Sanaba el ganado a la distancia, tan solo con un conjuro. Leía el tabaco, el chocolate y fotos. El gran brujo, empezaron a llamarlo algunos. Allí iban muchas mujeres feas, viejas, jóvenes y bonitas, todas en busca de amor o para que les quitara a sus esposos, los bebedores o los agresivos. Se empezó a decir que el brujo utilizaba su fama para seducir a las mujeres más bonitas. Cuando se encerraba con ellas, no era para hacerles ningún trabajo, era para llevarlas a la cama, así que muchos hombres estaban celosos y a la vez preocupados, pues sabiendo de sus poderes era difícil enfrentarlo. Un domingo Catalina fue a consultar al brujo. Quería que éste le dijera si su esposo le era infiel. Como siempre, éste se encerró con la joven esposa en una habitación. De allí salía humo, un humo con un olor peculiar a mentol, pero también salían gemidos de placer. Como Catalina vivía tan cerca, algún vecino corrió y le llevó el suceso a su esposo. Este se vino con revólver en mano y con 3 tiros al aire hizo salir al brujo y a su cliente. Ambos salieron en prendas menores. El brujo alegaba que le estaba sacando las malas sales, pero el esposo de Catalina no se llamaba a explicaciones. Lo amenazó con el revólver y le exigió irse de inmediato del lugar. Así fue que el brujo, sin mediar más palabras, empacó lo poco que pudo y huyó del lugar. Esa misma noche, Catalina desapareció en la noche, llevándose unas pocas pertenencias. Algunos dicen que huyó tras el brujo, otros dicen que la vergüenza no le permitía estar más por allí. Al esposo de Catalina lo encontraron muerto en la entrada de su casa. Se cree que al amanecer, buscando a su esposa huida, una abeja entró en su garganta y dejó su aguijón allí. El hombre murió ahogado por la hinchazón de la picadura. Nadie podrá saber bien cómo pasó, pero muchos pobladores aseguran que fue el brujo que vino en forma de abeja y lo mató. Allí entra la segunda historia. Arnulfo era el ayudante de Toño. Era un joven retraído. Muchos dirían que tonto. Hasta el propio Toño decía que no se le podía mandar a hacer encomiendas muy complicadas porque las olvidaba. Pero Arnulfo llegó una tarde a la casa que pertenecía a su jefe Toño. La acercó con alambre por todos lados y llevó 2 perros negros inmensos y abrió de nuevo el trabajo del brujo. Al principio nadie quería ir allí. Sabían que Arnulfo no era normal, pero con los días se fue ganando a las personas, no solo de la vereda, también de toda la región. Del pueblo y de pueblos contiguos se decían que tenía más poder que Toño. Algunos decían que este último fue quien le enseñó, otros que era el mismo Toño que había tomado el cuerpo de Arnulfo.
Quienes lo consultaron decían que era un hombre completamente diferente. En la noche dicen que lo sentían correr por los cultivos dando carcajadas. Se sabía que era él por su risa peculiar. También dicen que por donde pasaba secaba los cultivos. Muchos temían pasar por el frente de su casa en las noches, no solo porque se escuchaban oraciones y voces extrañas, también porque los dos perros, que ya de por sí en el día eran atemorizantes, en la noche eran dos fieras con los ojos como fuego y por su boca salía una babasa que más parecía lava de un volcán ardiente. Siempre parecían estar furiosos. Fuera de día o de noche, solo se calmaban cuando Arnulfo les daba un pequeño silbido. Dicen que aquel nuevo brujo estaba haciendo una fortuna con su magia o brujería. Al principio las colas eran importantes, después debió empezar a dar citas con más de 2 meses de antelación. Ahora entra a esta historia mi familia, más que nada mi padre. Mi familia tenía una casa para alquiler, contigua a la del nuevo brujo, pero hacía un tiempo estaba sola, ya que ningún viviente se quedaba allí. Algunos por lo que se escuchaba en la casa del brujo en las noches, otros simplemente se aburrían por cualquier pequeñez. Mi padre, cada que se iba un inquilino, la organizaba de nuevo, la pintaba, volvía a sembrar jardín, ya que este pronto se secaba. Un domingo que estábamos mis padres y yo en el pueblo comprando los víveres para la semana, se nos acercó una mujer que decían que era loca y vivía de la caridad de las personas. Eugenia se llamaba. Se vestía de harapos y olía mal. Esta llamó a mi padre aparte y le dijo que el vecino estaba interesado en que le vendiera la casa, para él hacer más grande su negocio. Por eso todos los inquilinos se aburrían, porque le habían puesto tierra de cementerio en varias partes de la casa y le habían hecho un conjuro de magia negra. Mi padre se quedó pensativo, a pesar que él sabía lo que pasaba con el brujo. No creía en esas cosas, mas sin entender, le preguntó a la anciana qué podía hacer para combatir aquel mal. Lo primero que debía hacer era encontrar la tierra de cementerio. Esta debía estar a los alrededores de la casa, en 4 puntos distantes. Después de encontrarla, debía devolverla al cementerio. Después debía enfrentarlo cara a cara. Para esto necesitaba llevar el cordón de San Benito amarrado a la cintura. Este debía estar previamente bendecido con agua bendita. También debía conseguir un ramo de los que se usan en Semana Santa y quemarlo alrededor de la casa. Necesitaba un arma cortopunzante, preferiblemente un puñal de plata. Este también debe ir bañado de agua bendita. No se preocupe por lo que necesita. El sacerdote le conseguirá el cordón y el puñal. Debía decirle que la blanca lo había mandado. El sacerdote sabría de qué hablaba. Cuando ya esté listo, busca la manera de entrar en la casa del brujo y cuando lo tenga de frente, le exigirás dejar la región y no volver nunca más. Con el puñal en alto, le dirá que de no ser así, por el poder de Cristo le arrancará el corazón. No se preocupe, le dijo a mi padre, mientras haga las cosas al pie de la letra, nada podrá hacerle. Fue así que mi padre, sin entender nada de brujería, se fue a enfrentar a un gran brujo. Efectivamente encontró la tierra en bolsitas de cuero. La mujer así lo había explicado. Era piel de muerto. En la tarde la llevó al cementerio y en la noche por el muro que daba a la casa del brujo, saltó a la casa. Resuelto pero con el corazón en la mano, lleno de temor. Cuando los 2 perros lo vieron, le ladraban con rabia, pero se mantenían a distancia. Después diría mi padre que aquellos no eran perros comunes, no solo por su tamaño y color completamente negros. Sus ojos eran fuego y sus dientes parecían espadas. Su babasa olía a azufre. Arnulfo salió al escuchar que sus perros no se calmaban con su silbido. Al ver a mi padre, retrocedió unos pasos. «No podrás conmigo», le gritó. Mi padre le dijo en voz calmada pero temblorosa, porque aquel no era el Arnulfo que él conocía. Aquel era un ser oscuro, no parecía un hombre, más parecía una sombra, un humo negro. Mi padre le exigió con el puñal de frente que debía irse de la región. Aquello dio una carcajada y se desvaneció en el viento. Solo un tabaco quedó al lado de mi padre. Cuando escuchó el gemir de los 2 perros que estaban a un lado, mi padre miró con rapidez. No quería ser atacado por aquella fiera.
Lo que vio le causó más terror de todo lo que vivió esa noche. Donde antes estaban los perros, estaban los cuerpos sin vida y desnudos de Arnulfo y Catalina. Mi padre llamó a un inspector policial que vivía cerca para que se encargara. Esta y medicina legal no podían dar una explicación a estas muertes. Aquellos cuerpos, a pesar de no estar en estado de descomposición, llevaban más de 2 meses muertos. Mi padre alquiló de nuevo la casa. Ya llevan como 3 meses los nuevos inquilinos y están felices. Un domingo nos fuimos donde Eugenia a darle las gracias por su favor, pero esta no nos habló. Parecía que ni nos reconocía. Era la loca de siempre. Le dimos unas galletas para que comiera y un billete, el cual vimos cuando lo tiró a la basura. Fuimos donde el sacerdote a preguntarle por aquello y nos aseguró que el puñal y los artículos que le pidió mi padre hacía más de 2 meses los tenía. Una mujer vestida de azul se los había dejado con la recomendación de entregárselos a quien dijera, la Blanca. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Guerra contra las brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. En aquel entonces, se hizo muy recurrente hablar de las brujas, de su poder y del terror que podían causar. Los alcaldes desde los estrados públicos llamaban al pueblo a denunciarlas. Los sacerdotes desde los altares llamaban a quemarlas. Fue así que mi pequeño y olvidado pueblo se volvió en un rincón infestado de brujas, según decía la Santa Inquisición. Doña Entelvina, Doña Magnolia, la joven Margarita y otras que no recuerdo fueron quemadas en la hoguera. Sus propiedades pasaron a ser parte de la Inquisición o la Iglesia. Algún porcentaje al alcalde de turno. Mucho se hablaba de brujas y sus maldades, pero la verdad es que en el pueblo nunca se había visto algo que se pudiera relacionar con la brujería. Mi madre y yo vivíamos solas, ya que mi padre embarazó a mi madre y la abandonó. Mi madre era una mujer mayor para ser madre. Yo había llegado a una edad tardía, a pesar del abandono de mi padre. Mi madre me amaba con toda su alma. Mi anciana madre iba todos los domingos a la iglesia y pedía porque las lluvias no abandonaran los cultivos de plantas aromáticas que era su fuerte, las que vendía los fines de semana en el pueblo. Estábamos en misa cuando una mujer me dijo que me corriera de su lado, que yo olía mal. Mi madre, enfurecida como nunca antes la vi, le dijo que jamás volviera a tratar así a su hija o tendría problemas. Resultó que la mujer era una hermana de la esposa del alcalde y se creía de mejor familia. Así que se generó una discusión en plena iglesia. Entre estas y aquellas salió la palabra bruja. Todos empezaron a decir bruja, bruja, y a señalar a mi madre. Yo tenía 15 años recién cumplidos, pero tenía muy presente que cuando la palabra bruja salía a colación, habría problemas. Mi madre como que no entendía la magnitud del problema, porque seguía en su discusión acalorada, diciendo que por su hija era capaz de matar. Yo la tomé de la mano y salí corriendo con ella de allí. Yo sabía que estábamos en problemas. Mi madre no entendía lo que pasaba, pero se dejó llevar de mí. En casa le expliqué todo. La habían tildado de bruja y eso traería consecuencias. Ella entendió que era la realidad. Así fue que en la noche vimos aparecer abajo una multitud con antorchas. Venían gritando, muerte a las brujas. Mi madre agarró unas cuantas cosas y corrimos al bosque. Allí no habría salvación, ni voz que nos escuchara si nos quedábamos. Fuimos a dar a una gran caverna que yo no conocía, pero al parecer mi madre sí, porque me llevó muy segura allí. Era bastante espaciosa y muy escondida en las profundidades del bosque. Al día siguiente miramos por los alrededores de nuestra casa. La habían quemado. Al parecer creían que nosotras estábamos dentro. No quedaba nada, ni de la casa ni de los cultivos. Estábamos abandonadas y en peligro. Nuestra única ventaja era que creían que estábamos muertas.
Nos quedamos allí. Yo bajaba oculta con andrajos al pueblo para poder conseguir algo de comida. Me la robaba, ya que no teníamos con qué pagarla. Pero una vez me descubrieron y me quitaron con lo que me cubría. Me gritaron bruja. Como pude logré escaparme y huí al bosque. Algunos hombres llegaron hasta cierto punto, pero sabían que en el bosque no podrían andar fácilmente conmigo. Se regresaron. Le conté a mi madre lo sucedido. Ella me aseguró que nos buscarían. Nuestras tierras pertenecían ahora a la iglesia y si seguíamos vivas, en cualquier momento las reclamaríamos y eso ellos no lo iban a permitir. Le pregunté a mi madre qué íbamos a hacer. Ella me respondió que lo único que nos podría salvar era aquello de lo que nos acusaban. No le entendí. ¿Qué me quería decir? Esa noche me hizo acostar temprano. La caverna, a pesar de estar en medio del bosque, era un lugar acogedor y cálido. No sé qué me dio ella, en un té que me tomé al acostarme, porque muy pronto me quedé dormida. Eran casi la medianoche cuando desperté, cubierta con mi manta. Veo a mi madre desnuda, toda cubierta, como de una crema viscosa y verde. La escuchaba decir oraciones, palabras que yo no entendía, en un idioma que jamás había escuchado. Llamaba y pedía o aclamaba. Lo digo por su tono de voz. No podía entender qué era. De un momento a otro, un viento helado cubrió la caverna. Las llamas que nos alumbraban amenazaban con apagarse. Pero de un momento a otro esa llama se hizo tan grande que parecía que fuera a quemar todo dentro. En esa llama se veía una figura, la figura de un hombre. Se le veía bien su cara, su boca, sus ojos se diferenciaban. Bien su sonrisa, una sonrisa malvada. Mi madre seguía hablando en ese idioma que yo no entendía. De un momento a otro, aquel ser transformado en fuego dio una risotada tan tenebrosa que la caverna vibraba y hacía que mis vellos se pusieran de punta. Me tapé con la manta. No quería saber qué era eso o lo que podría hacerle a mi madre y a mí. Rezaba todo lo que sabía. De un momento a otro todo volvió a quedar en completa calma. Después de mucho rato, logré volver a levantar mi manta y mirar a ver dónde estaba mi madre. Ella estaba en su lado, durmiendo tranquila. Su respiración era apaciguada. La noche que vi aquello, los hombres y sus perros nos buscaron por el bosque y no pudieron dar con nosotras. Pero mi madre dijo que volverían, pero que ella ya estaba preparada. A la siguiente noche volvió y me dio té. Yo sabía que esto era para que me durmiera, así que en un descuido lo tiré y me hice la que dormía. A eso de las 8 de la noche, mi madre se paró de su sitio donde dormía y empezó unas oraciones hechas en ese idioma que yo no entendía. De un momento a otro, pude ver que se quedó dormida en el punto donde estaba, casi como si estuviera en cuclillas, pero para mayor asombro, después de que ella se durmió, de su cuerpo salió una especie de humo gris o una sombra. No lo sé definir. No sé por qué me puse en pie. Aquello que veía me asombraba, me aterrorizaba, pero también me causaba curiosidad. Esto, lo que fuera, salió de la caverna y tomó camino bosque abajo. Tengo que confesar que no sé por qué lo hice, pero lo seguí en medio de la oscuridad. Seguí aquello que había salido de dentro de mi madre. Subiendo el bosque, se escuchaban los hombres con sus perros, su risa malvada, la risa que da la búsqueda de la muerte. Cuando aquello estaba cerca de los hombres, dio una risotada tan endemoniada que yo caí al suelo de rodillas. Aquello no era mi madre, aquello era el demonio. También los hombres se quedaron en silencio. Ese humo gris cubrió todo el bosque. Se hizo tan grande que parecía una nube de esas negras cuando va a llover. La risa se escuchaba en todo el bosque. Los árboles se mecían. El viento silbaba por entre las ramas. El huracán era insoportable. Los árboles parecían que se fueran a arrancar de raíz. Los hombres gritaban y lloraban. Se sentían correr. Los perros aullar. Los perros chillar.
Aquello era el demonio. Aquello, en verdad, era cosa del mal. Los hombres huyeron de nuevo al poblado porque se habían encontrado con aquello que yo no sabía explicar qué era. La noche volvió a la normalidad y el humo tomó de nuevo camino a la caverna. Yo salí detrás de eso. Cuando llegó, volvió el cuerpo de mi madre y sentí de nuevo su respiración calmada y tranquila. El día siguiente fue un día normal. Salir al bosque a buscar leña y algunas bellotas para poder comer. En la noche fue todo igual. Mi madre me da el té y yo me hago la dormida. Mi madre vuelve y entra en oración o lo que fuera, y pronto se queda dormida o en trance. Aquello vuelve a salir de su cuerpo. Ese humo, esa sombra, esa niebla. No tengo cómo explicarlo. De nuevo la seguí, o seguí aquello que salió de ella. Ya eran más hombres. Venían armados con picos, palas, cruces y libros de oraciones. Estaban cerca de la caverna. Aquello ya no solo cubrió el cielo, cubrió por completo el bosque. Todo se hizo oscuro, más oscuro que una noche normal. Parecía como si la oscuridad fuera tan densa que se pudiera cortar con un cuchillo. Se escuchó en todos los rincones del bosque la risotada, tan tenebrosa que yo misma debía taparme los oídos. Me acurruqué al lado de un árbol y me quedé allí. El bosque se volvió una tormenta, pero no era lluvia, era de unas partículas pequeñas. Los árboles iban y volvían, amenazaban con caerse. Los hombres corrían de un lado para el otro. Yo no entendía el porqué, pero no podía ver el camino. Se chocaban entre ellos, como si ellos mismos no se pudieran ver. Eso era una cosa de locos. Era un caos inexplicable. En una de esas, uno de estos hombres fue a dar al lugar donde yo estaba escondida. A pesar del susto que se le veía en sus ojos, gritó: «¡Aquí está la bruja!». Sentí algunos pasos correr a donde yo estaba. Él me amenazaba con un pico. Yo sabía que estaba perdida, pero a mi lado apareció aquella sombra. Debo confesar que mi miedo era peor que el de aquel hombre. Más aún que aquella sombra era mi madre. Sus rasgos físicos eran muy diferentes y desfigurados, pero era ella. El hombre al verla se santiguó e intentó correr, pero mi madre o lo que fuera, le puso su mano en el hombro y este cayó al suelo. Aquello me habló y me dijo: «Ve a la caverna ya». La voz era la de mi madre, pero sonaba extraña y cavernosa. En el bosque se hizo una claridad que me dejaba ver con nitidez el camino. Corrí a la caverna. Desde lejos escuché cuánto decían: «Está muerto, lo mató la bruja». No sé cuándo llegó aquello al cuerpo de mi madre, pero ella en la mañana me dijo que esto que había visto era lo que los hombres le temían, a lo que la habían obligado. Si era por defenderme, se aliaría hasta con el demonio. Así fue que seguimos nuestras vidas. En ocasiones intentaban buscarnos para matarnos. Nos enteramos que el bosque lo llamaban el bosque de la bruja. Ella iba al pueblo y robaba comida. No sé si lo hacía ella o lo que había dentro. Unos años después murió tranquila en su lecho. Me dijo que ya era justo que volviera al pueblo y reclamara nuestra propiedad. Ya nadie se acordaría de mí. Ya era toda una mujer. Así lo hice y viví en aquel pueblo hasta mi vejez. La Inquisición terminó. Las brujas se olvidaron, pero las personas del poblado le siguen temiendo al bosque donde vive la bruja. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando un like, un bonito comentario y compartir este video con un amigo. En la descripción de este video está la dirección de correo electrónico al cual puedes enviar tu relato. Llegó con la lluvia, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Fue un día como cualquier otro, soleado y agradable. No se preveía lluvia. Mi madre fue la única que en la tarde dijo que algo no le gustaba en el ambiente. Mi padre le dijo que dejara de ser ave de mal agüero. Mi madre le respondió que solo era una sensación extraña y no era culpa de ella sentirse así. En casa mi madre era creyente tanto de la religión católica como de las buenas y malas energías. Mi padre, por el contrario, podríamos decir que era ateo, pero a él
No le gustaba que lo catalogaran así. A eso de las 7 de la noche empezó una suave lluvia. La verdad nos agradaba para que refrescara el jardín, pero sabíamos que no estábamos en épocas de lluvia, entonces sería algo pasajero. Igual, cuando empezó la lluvia, mi padre entró 2 perros labradores que teníamos fuera, mientras mi madre organizó una penca de sábila que tenía colgada tras la puerta y enderezó el crucifijo que había en la sala. Mi padre la miró con cara de pocos amigos, pero no dijo nada. La lluvia seguía siendo suave pero constante. Un silbido se escuchaba afuera, pero no era el viento, ya que mi padre tenía varios sonajeros de viento fuera y ninguno sonaba. Los 2 perros empezaron a gemir y a chillar. Corrían bajo el mueble donde estaba mi padre. Estaban muertos del miedo, algo que nunca antes había pasado. Mi madre se santiguó y se sentó al lado de mi padre. Yo en medio de ellos. Algo fuera seguía silbando, como si fuera el viento. Los 2 perros gemían, estaban aterrorizados. Algo corrió por el techo de la casa, algo que parecía tan grande como un toro. ¿Cómo podía algo tan grande estar sobre el techo? Se le sentía resoplar como una fiera enjaulada. En casa todos nos abrazábamos con temor. Hasta mi padre, que era el que nada lo atemorizaba. De los perros ni se diga, lloraban y gemían muertos de miedo. Aquello, al correr sobre el techo, hacía que las puertas y ventanas parecieran que se fueran a caer. Temblaban como si fueran a arrancar de sus puestos. Es como si hubiese un temblor de tierra. Pero solo en nuestra casa sentimos como aquello corrió por todo el techo y saltó al lado de la puerta. Allí un bujío, como el de un toro, arremetió contra la puerta, pero en el primer envión tumbó la penca de sábila. Dio un bujido, pero esta vez lastimero como de dolor. Corrió, o más bien voló alrededor de la casa. Con algo como garras iba rasguñando las paredes. Mi madre entonó una oración. El crucifijo cayó al piso y aquello se oyó saltar al jardín y desaparecer en la noche. Pasamos mucho tiempo allí sentados, sin decir una palabra. El miedo nos tenía paralizados aún. Los perros se calmaron y empezaron a caminar por la casa. Esto nos tranquilizó y volvimos a la vida. Mi madre acomodó la penca de sábila y mi padre el crucifijo en la pared, algo que nunca creí ver. Al día siguiente pudimos ver los estragos en el techo, muchas tejas quebradas y en la pared efectivamente los rasguños de algo como garras. También una babasa negra que olía a basura. Casi no logramos limpiarla entre los 3. En el jardín donde cayó aquello, todas las plantas estaban secas. Por donde este corrió en la noche, le preguntamos a varios vecinos, pero ninguno dijo haber visto ni sentido nada. Solo nos visitó a nosotros. Hemos llegado al final de este episodio. En el comentario fijado te estaré dejando 44 relatos de terror real, escritos por Anaís Veloz. Recuerda darle fuerte al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.